Esta es nuestra imagen del día. Ante el anuncio del IDEAN de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en toda la zona norte del país, durante este fin de semana, deberían activarse los comités de emergencia y las alertas tempranas para atender los eventuales casos que puedan registrarse como consecuencia de los fenómenos atmosféricos. Hasta ahora no se ha escuchado nada sobre el tema y sería bueno que se difundiera por lo menos un qué hacer en caso de una emergencia. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos. Como siempre, recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias.co, en Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como @lasnoticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Gobernador Verano se anotó un hit con el guiño que le hizo el gobierno al proceso de regionalización que lidera hace poco más de 2 décadas y media. No obstante, que los paramilitares históricamente han tenido más hombres que la guerrilla, por primera vez aprueban ametrallamiento y bombardeo contra sus campamentos. Derechos Humanos conceptúa sobre la orden ministerial. En 10.000 millones de pesos fue demandado el Estado por tragedia que cobró la vida de 33 niños en Fundación Magdalena. Fuertes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, se registrarán en el Caribe colombiano, exceptuando a La Guajira, este fin de semana. Lo asesinan al tratar de evitar un atraco. Fondo Monetario alista zarpazo contra la inversión social en Colombia. Urge al gobierno reforma tributaria. La sanción de por vida a Luis Bedoya y la obligación que tiene el onceno barranquillero de ganar frente a Cali. Les tengo toda la información en minutos. Y en las noticias del entretenimiento les tengo todos los detalles de la celebración del Mes de las Madres. Esto y mucho más como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención, todo un hit se anotó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, con el guiño que le dio el gobierno nacional al proceso de regionalización. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se anotó un hit con el guiño que le hizo el gobierno al proceso de regionalización que lidera hace poco más de 2 décadas y media. Esto durante la cumbre rural de los gobernadores que se llevó a cabo en Montería. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, avaló que la firma de la paz debe ser la plataforma que permita la descentralización del poder. Interior aseguró que esto no puede seguir realizándose solo desde la ciudad de Bogotá si realmente se pretende conseguir la paz en las regiones. Verano aseguró que este espaldarazo del gobierno nacional brinda tranquilidad a la región Caribe para tener así el desarrollo que se pretende. Pilar Bustamante de las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y tenemos más información aquí en las noticias. Defensores de derechos humanos analizaron los anuncios realizados por el Ministerio de Defensa. Ante el anuncio del ministro de Defensa de incluir bombardeos en la guerra contra las bandas criminales, varias han sido las reacciones y reflexiones frente al tema. Según defensores de derechos humanos, durante años el Estado colombiano mantuvo una especie de matrimonio con los grupos paramilitares y las mismas fuerzas militares, supuestamente encargados de combatirlos, fueron permeadas por esos grupos. Según ellos, este contubernio, comprobado por la justicia, blindó a estos grupos ante cualquier tipo de acción militar que solo era utilizada contra la insurgencia. Hoy, frente a esta decisión presidencial, consideran que es un paso hacia la paz. Si no se combaten efectivamente a estas estructuras armadas, el proceso de paz de alguna manera presenta inconvenientes y hay un obstáculo grande que superar mientras persista el fenómeno del paramilitarismo en el país. De acuerdo al anuncio ministerial, el Clan Úsuga, los Pelusos y los Puntilleros son las 3 organizaciones que están en la mira de las fuerzas militares y la policía. Sin embargo, hay quienes consideran que la sola ofensiva no basta. De nada sirve que se autorice el uso de las Fuerzas Armadas si no hay un componente de reestructuración en el plano de la justicia. No es posible que los jefes de estas organizaciones que operan en las ciudades con 15 o 20 anotaciones se les siga dando casa por cárcel, que se les dé tratamiento de cabezas de hogar. Recordaron que en el pasado gobierno cerca de 32.000 paramilitares se desmovilizaron, que muchos de estos siguen delinquiendo bajo la figura de bandas criminales. Y por 10.000 millones de pesos, los padres de los 33 niños que murieron en la tragedia de Fundación Magdalena demandaron al Estado. Los afectados aseguraron que existen responsabilidades por parte del Ministerio de Transporte y las autoridades encargadas de la movilidad en el país.
En otros hechos importantes aquí en las noticias, fin de semana pasado por agua en la región Caribe. El IDEAN advierte de lluvias y tormentas, así que a estar preparados. Este fin de semana la región Caribe estará pasada en agua. El paso de un frente frío y la baja presión al noroccidente del país estarían originando lluvias en algunos departamentos, según el jefe de pronósticos y alertas del IDEAN. Los departamentos donde se van a presentarse lluvias más fuertes van a estar ubicados en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, sector del Atlántico y hacia la parte del Cesar. Menos precipitaciones van a estar ubicados hacia la parte de la península de La Guajira. El frente frío que viene del hemisferio norte y que se estaría desplazando a las zonas cálidas y tropicales es lo que está generando la frecuencia de lluvias que por estos días bañan al Caribe colombiano, según el IDEAN. Por otro lado, las áreas del Urabá, Córdoba, Sucre y sur de Bolívar son las que tendrán lluvias de variada intensidad con posibles tormentas eléctricas. El IDEAN hizo un llamado para que las autoridades de los departamentos de la región Caribe activen los planes ante una eventual emergencia. Ginixo Polo, las noticias, un compromiso con la verdad. Y cuando intentaba detener un atraco, un hombre fue asesinado al sur de la ciudad. Aquí está toda la información en las noticias. En un aparente atraco fue asesinado el trabajador de un granero en el sector de la avenida Las Torres, en el sur de Barranquilla. La víctima, identificada como Ronald Ferrer de la Hoz, de 29 años, quien se ganaba la vida como ayudante y domiciliario del granero, murió al intentar detener a los delincuentes que en 3 oportunidades habían robado el negocio. Al percatarse de la presencia de los delincuentes, Ferrer forcejeó con uno de los asaltantes, quien le propinó un certero disparo en el pecho. El joven quedó tendido en el suelo y los delincuentes se dieron a la huida no sin antes alcanzar a llevarse el producido del día. La policía adelanta las pesquisas en este nuevo hecho de inseguridad que alerta a la comunidad del sur de Barranquilla. Y el Fondo Monetario Internacional dice que la reforma tributaria es urgente. Esto afectaría el bolsillo de los colombianos, quienes tendrían que pagar más impuestos y altos precios en la canasta familiar. La inflación del 7.4% del último mes podría dar pie para cambios en la política monetaria del país. El Fondo Monetario Internacional insistió en la necesidad de implementar sin demora una reforma tributaria en Colombia. La abrupta caída de los precios del petróleo redujo exportaciones e ingresos fiscales, lo que dio lugar a una fuerte depreciación del peso que generó presiones inflacionarias. El 2015 cerró en un 7.5% frente al año anterior con el 5%. El panorama para el bolsillo de los colombianos no es nada alentador. El Banco Central de Colombia ha incrementado en los últimos 8 meses su tasa de interés de referencia en varias ocasiones, la última pasada semana en 50 puntos básicos hasta el actual 7%. Los precios de los alimentos en abril provocaron nuevamente que la inflación continuara al alza, a su vez que el DANE reveló ayer que en el cuarto mes del año el índice de precios al consumidor registró un incremento del 0.50%. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y las autoridades en el Magdalena investigan un accidente de tránsito en el que resultó involucrada una patrulla de la policía. Las autoridades investigan un hecho en que una patrulla de la Policía Metropolitana que perseguía a un delincuente se estrelló contra una pared, ocasionando la muerte de 2 vigilantes civiles que patrullaban las calles del sector del barrio El Yucal en Santa Marta. Pasó uno primero a comprar gaseosa y cuando iba a pasar el otro, el muchacho que quedaba acá le dije, espérate, que viene una patrulla y viene metida. Y se quedaron allí a esperar que la patrulla pasara y la patrulla golpeó allá en la esquinita de un andén, perdió el control y se metió y se llevó a los muchachos 2 árboles y la carpa esa que tumbó. Así quién sabe cómo vendrían esos policías de alta velocidad, ni reductores tienen y se metieron aquí de frente. En el evento trágico también resultaron heridos 2 patrulleros que iban en el interior del vehículo policíaco. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y en la vía Pozo Colorado-Barranquilla, un bus de servicio turístico se volcó. En este hecho resultaron heridas 19 personas. Aquí está el informe. 19 personas entre adultos y niños resultaron heridos en un accidente vial de un bus urbano que era conducido a exceso de velocidad y se volcó aparatosamente en la vía al Rodadero Sur de Santa Marta. Iba a exceso de velocidad, él por hacer un quite a otro vehículo que iba a hacer acá el retorno, alcanzó a tocarlo, a impactarlo, y lo que generó es que se estabilizó y el bus quedó acá de medio lado. Pues yo agarro al niño fuerte y voy esperando que se vaya volteando el bus, voy cuadrando fuerza para agarrarme de las 2 sillas hasta que ya cuando se voltea el bus completamente yo me suelto y pues recibo el golpe en la espalda y pues agarrando al niño. Con la cámara de Carlos Beltrán, en Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad.
Y una nueva protesta se vive hoy en Sincelejo, esta vez por parte de los estudiantes de la Universidad de Sucre. Tomados de la mano, los universitarios alzaron su voz en contra de la reelección del rector Vicente Periñán, quien por tercer periodo consecutivo dirigirá la alma mater. Que la Universidad de Sucre no debe continuar así, un tercer periodo de una administración que no ha hecho nada, donde nuestra universidad no ha avanzado académica ni investigativamente. El rector Vicente Periñán Petro logró quedarse por otros 4 años en la Universidad de Sucre al obtener 6 de los 9 votos del Consejo Superior. También exigimos que se democratice la manera en cómo se escoge el rector, que sea más participativa, más democrática, donde estudiantes y profesores podamos tomar el rumbo de nuestra universidad. El rechazo por esta reelección es general por parte de los estudiantes de cada facultad, principalmente los de Medicina, programa que hace varios meses perdió su acreditación. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, Lili, esa información que tenemos directamente desde Sucre, ¿usted tiene más información? Así es, las noticias de las 6:30 manifiesta sus sentidas voces de condolencia por el fallecimiento del dirigente conservador Jorge Gerlain Echeverría y hace además extensivas las mismas a sus hijos Silvana, Jorge y Alexandra y a su esposa Margarita Gerlain, al igual que a sus hermanos, el senador Roberto Gerlain, Julio Gerlain y demás hermanos. Bien, con esta información entonces hacemos pausa y en breve retornamos con muchísimo más aquí en Las Noticias. Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad. Volvemos.